Porque hay gente aquí que viene de ver Cacarrompa, viendo los comentarios que me han puesto Pericolo, ¿vale? Y se piensan que si tienes 15 personajes, los 15 tienen que ser protagonistas. Menudo montón de mierda. Hay spoilers. No hay spoilers. El aliado pasa a ser antagónico. Ese personaje ya no es un protagonista, es un antagonista. Es decir, esto no es fijo, esto es variable a lo largo de la historia, ¿vale? Bueno, gente, vengo de cagarme en la madre de pareo en el YouTube morado por la nueva política que han puesto, pero eso no es el vídeo, ¿vale? Voy a hacer un taller argumental porque hace tiempo que no hago uno y os gusta un montón, pero luego no lo veis. En fin, no me pasa, no los culpo. ¡No los culpo, gente! Vamos a hacer un taller argumental y hoy os voy a enseñar cómo categorizar los grupos protagónicos, ¿vale? Hace tiempo hice un vídeo, ¿vale? De cómo hacer una ficha de tu personaje y organizarlo en Excel, ¿vale? Pero ese vídeo tiene más de 5 años. Es muy antiguo y creo que mi narración ha mejorado bastante. Ahora sé vocalizar, creo. Creo que sé vocalizar, no lo sé. Dudas misteriosas, ¿vale? Y he preparado un Excel con mis personajes. Obviamente está censurado por motivos obvios, ¿vale? He preparado un Excel censurando las cosas de mis personajes para que no los vieseis, ¿vale? Y nada, os voy a enseñar cómo categorizo yo los personajes, porque mucha gente en este canal me ha llegado a decir: Cronos, Utopía tiene como 50 y pico personajes. Lo que no entiende la gente es que dentro de la escritura de historias y demás, dentro de los tropos literarios y dentro de la forma de categorizar cosas de tu historia, hay rangos, hay grupos, hay categorías, ¿vale? No todos los personajes son protagónicos, no todos los personajes tienen la misma relevancia, incluso dentro de los protagónicos hay grados, ¿vale? Entonces nada, os voy a enseñar esta pedazo de tabla que me he hecho. Bueno, esta tabla, esto de aquí arriba es mío, ¿vale? Espero que no haya spoilers. ¿Hay spoilers? No hay spoilers. No. Bueno, obviamente hay cosas censuradas, como Machina está vacío porque no pienso mostrar nada de Machina. Pero yo quiero que os centréis en esto de aquí abajo, ¿vale? Esto de aquí abajo sí que lo he preparado para el vídeo, ¿vale? Esto es lo que yo diría los grupos para organizar la relevancia de los personajes para que no os lo volváis locos, ¿vale? Porque hay gente aquí que viene de ver Cacarrompa, viendo los comentarios que me han puesto Pericolo, ¿vale? Y se piensan que si tienes 15 personajes, los 15 tienen que ser protagonistas. Menudo montón de mierda. No, así no funciona, mi gacho. No funciona porque, para empezar, en un mundo tan grande y tan enriquecido como cualquier cosa que vayas haciendo, vas a encontrar personas de paso, vas a encontrar personas que ni siquiera tienen nombre, vas a encontrar personas que se lo te unen al grupo, pero luego se van a ir. Ya sé que cuando entran los personajes protagónicos, antagónicos, que entran dentro de este grupo, secundarios, terciarios y cuaternarios. No le he puesto ni categoría porque no tengo... Tengo personajes cuaternarios, pero no tengo en la lista, ¿vale? Voy a empezar a hablar uno por uno para que entendáis un poco a qué me refiero, ¿vale? Vamos a ir de aquí para abajo, ¿vale? De aquí para allá, ¿vale? Y vamos a empezar con los personajes cuaternarios, ¿vale? Aquí llamamos personajes cuaternarios en ficción cuando escribimos historias. Un personaje cuaternario es aquel que se menciona en la historia pero nunca llega a hacer acto de presencia. Por ejemplo, un héroe de la historia, una leyenda mitológica, una criatura mágica. Imagínate que yo menciono que existe un dios que apareció en la Tierra millones de años y no vuelve a aparecer, ¿vale? Patata. Pues Patata es un personaje cuaternario porque nunca llega a aparecer en la historia, pero se es mencionado de forma retroactiva. Si volviese a aparecer, pues ya pasaríamos a pasarlo en otra categoría. Acabo de ver antagonistas. El cabrón, calla. Personajes terciarios son aquellos que para empezar no tienen ni por qué tener nombre. Personajes, por ejemplo, tú vas a comprar una tienda y la señora que te atiende, Doña Rogelia, te vende pan, es un personaje terciario porque aparece haciendo una función, ¿vale? En los clásicos videojuegos, cuando vas a una posada y te atiende la de la posada, te dice: hola, bienvenido. Esa señora es un personaje terciario, ¿vale? Porque es un, llamadlo NPC como queréis llamarlo, es un personaje que para empezar no tiene ni que tener nombre. Por ejemplo, en Utopia he puesto la señora azafata, que se llama Paki, pero en Utopia pues no tiene relevancia porque sea una vez, el Mexichan Guardia y la Ryoko Hisakawa. ¿Por qué he puesto la Ryoko? En mi juego, la señora que me iba a recoger el protagonista de la subsecretaria se llama Ryoko Hisakawa. ¿Qué quiere decir con esto? Joder, los auriculares. Que esa señora tiene nombre, pero no es relevante porque solo sale durante 5 minutos durante una escena. Es decir, un personaje... Un terciario sería un personaje que aparece como un prólogo. Digamos que es un personaje que sale muy poco, al tal grado que no es relevante. Está muy al fondo, ¿vale? No llega a ser un secundario, pero tampoco llega a ser un cuaternario porque aparece, ¿vale? Dios mío, este gorro me viene pequeño, ¿vale? Tú puedes trabajar en estos personajes si quieres, pero yo no les metería mucho, no les metería nada de información porque para empezar salen al fondo, ¿vale? Secundarios. Secundarios son aquellos personajes que son de soporte o salen en la historia durante
un tiempo más prolongado. Suelen tener rasgos de identidad, suelen tener nombres, suelen tener personalidad, suelen tener cosas trabajadas. No llegan a ser al nivel de los protagónicos, ¿vale? Pero igualmente son algo relevantes. Aquí consigo, por ejemplo, un personaje secundario en un videojuego. Ese personaje que sale en una misión y te acompaña durante una parte de la historia y luego desaparece. Eso es un personaje secundario, ¿vale? En el caso he puesto a los amigos de Ryoga porque tienen nombre, tienen identidad, tienen apariencia, tienen diseño, tienen... Es un personaje, pero que no llega a ser tan relevante como los protagónicos, ¿vale? Antagonistas, obviamente lo he inventado, ¿vale? El algoritmo Yuter, el Focus Bollywood y el Lola Pericolo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto, Cronos? Pues son personajes que están a la par con los protagónicos, pero no llegan a ser tantos como los protagonistas. Porque por lógica los antagonistas se oponen al protagonista, ¿vale? Repito, se oponen al protagonista, pero sus apariciones suelen ser esporádicas. En mi caso, mis antagonistas aparecen, la lían y luego se van, pero siguen apareciendo retroactivamente en la historia. ¿Vale? Son mencionados y se tienen muy en cuenta. Pero no llega a acabar casi toda la pantalla de los protagonistas. Son personajes más importantes que los antagonistas, pero no tanto. ¿Qué pasa? Yo en Utopia, además, tengo esto, ¿vale? Como tengo muchos personajes a ese punto. Tengo antagonistas principales, que yo llamo antagonistas de grado 1. Esto me lo estoy inventando yo, grado 1. Pero tengo antagonistas de grado 2. ¿A qué me refiero con antagonistas de grado 2? ¿Vale? Twinks, me vale, ya está. No me gustan los bichonens. ¿Qué son antagonistas de grado 2? Sencillamente son antagonistas que son, igualmente se oponen a los protagonistas, pero sus apariciones son tan mínimas, al par que los secundarios, que ni siquiera podemos considerar como antagonistas principales. Por ejemplo, imagínate que voy a hacer una compilación de 2 títulos, ¿vale? Y en el grado 1 pongo los antagonistas de esa compilación, ¿vale? Y durante el primer título serán unos antagonistas que salen muy breves, pero luego en la segunda parte van a salir. Aquí llamo yo antagonistas de grado 2. Son aquellos que salen de vez en cuando, muy de vez en cuando, se oponen al protagonista, pero sus apariciones son tan breves que ni siquiera puedo considerarlo antagonistas protagónicos. Son antagonistas de paso, secundarios. Por ejemplo, voy a situar un ejemplo de una sitcom de comedia, ¿vale? Rollo anime, por ejemplo, Sailor Moon y demás. Tenemos los antagonistas principales, que son los, por ejemplo, la Reina Bell y todos esos, que son los antagonistas gordos. Y luego tenemos el clásico mozo de la semana, ¿vale? El famoso tropo del mozo de la semana. Ese mozo de la semana es un antagonista secundario, porque aparece una vez, lo derrotan y se va. Es antagónico, porque se opone al protagonista, pero sale tan poco y ni siquiera podemos considerarlo aquí, ¿vale? Es importante porque cuando solemos hablar de personajes principales y secundarios, solemos ignorar los antagonistas. Los antagonistas tienen su propio grado, ¿vale? Y luego llegamos a los protagonistas, que es realmente por el que hago el vídeo, ¿vale? Vale, yo los protagonistas suelo categorizarlo en 3 grados, ¿vale? Ignorar la lista porque me lo he inventado, o sea, yo he puesto aquí personaje por poner, ¿vale? Yo he visto como el equipo Rocket de Pokémon. Ya, el equipo Rocket de Pokémon sería como antagonistas de grado 1, ¿vale? Porque salen casi siempre de forma constante. Y luego, por ejemplo, el clásico Pokémon antagónico, que no, bueno, eso ya me entendéis, se considera de grado 2. Yo habitualmente suele existir el concepto de protagonista y coprotagonista, o deutereprotagonista, no sé cómo se dice, ¿vale? Es una francés inclusivo, pero no, os juro que existe, ¿vale? Que habitualmente el protagonista suele ser el eje central, el personaje principal que tú ves la historia, y el coprotagonista es el soporte, ¿vale? Vale, supongamos que le he puesto arriba a Halsifoy y el coprotagonista es a estos. Esto es mentira, ¿vale? O sea, Daría y Decati, jaja, las risas. Pero es importante categorizar los protagónicos por una sencilla razón. Si tú tienes un elenco tan grande como el que tengo yo aquí arriba, con 10 y muchos personajes, ¿vale? Y quiero darle relevancia a todos, no voy a poder. No voy a poder porque mientras le doy arco a este no va a recibir arco y viceversa, aunque los ponga en grupos, ¿vale? Entonces yo los categorizo en 3 grupos, ¿vale? Acorde a como me venga en gana o como me convenga, ¿vale? Los protagonistas del grado 1 son los que suelen ser los protagonistas la mayor parte del tiempo. Son personajes que salen bastante, casi el 90%, el 95% salen todo el rato, ¿vale? Y se encarga casi todo el peso narrativo. Vale, los protagonistas de grado 2 es lo que yo llamo coprotagonistas. Personajes que sirven de soporte o a veces pueden tener el protagonismo, al contrario que los de grado 1, ¿vale? Por ejemplo, en un segmento que lo divides y controlas a ese personaje. Pero no llega a tener el mismo nivel que estos personajes. Estos son como lo más importante y esto es lo segundo. Es decir, esto es el entrante y esto es el plato principal, ¿vale? Y los protagonistas de grado 2, ¿vale? Sean el postre. Los de grado 2, por lógica, son personajes relevantes para la trama, pero no llega a ser tan relevante como estos dos. Suena muy redundante, pero son personajes que suelen tener un arco especializado para ellos y salen luego al fondo, pero ya han recibido su enfoque en la historia, que no pasa con los secundarios y los terciarios, ¿vale?
Son personajes que su aparición suelen ser más reducida que los otros dos, pero siguen teniendo importancia, ¿vale? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si voy a tener un elenco tan grande de personajes, yo necesito categorizarlo en grupos, o si no me voy a volver loco, ¿vale? Porque no esperes que le dé mi protagonista a Ryoga que se odea a Natsuji. Porque Natsuji, al fin y al cabo, es un personaje de grado 3, que va a estar al fondo y va a hacer cosillas, pero no al grado que estos, ¿vale? Me lo he inventado, ¿vale? O sea, no hagáis caso a esto, no son spoilers de Utopia. Entonces es importante matizarlo. Ahora, voy a explicar otra cosa aprovechando que este vídeo va de esto. Hay una diferencia entre protagonista, ¿vale? Coño, qué susto. Protagonista y personaje principal, ¿vale? Lo voy a matizar, ¿vale? Porque hay gente que tiende a compararlos, pero no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo, voy a ponerlo así mismo. Bueno, para que suene menos pero sí voy a poner Esmeralda, ¿vale? Y aquí voy a poner... yo que sé, Denchi, voy a poner a Denchi, por decir algo. ¿Qué es el protagonista? El protagonista es aquel que tú controlas, ves su historia y demás a lo largo de la historia. El protagonista muchas veces no es el personaje principal, ¿vale? Voy a citar el ejemplo Final Fantasy XII para aquellos que hayan jugado, no sé si alguno habrán jugado. Vale, ese juego suele tener de protagonista a Van, que hace de narrador retroactivo y tú ves cómo avanza la historia en base a sus ojos. Pero Van, como personaje, no hace casi nada. Su relevancia es nula, pero como lo controlas y ves la historia a través de sus ojos, se considera protagonista. Ahora, ¿qué es un personaje principal? El personaje principal realmente es el que carga todo el peso narrativo, ¿vale? Muchos eventos van englobados a él, muchos arcos principales van englobados a él. Vale, voy a poner un ejemplo con una historia que me acabo de inventar. Tenemos al guardaespaldas y a la princesa. El guardaespaldas sería el protagonista principal que se encarga de proteger a la princesa. Pero el personaje principal es la princesa, porque toda la trama política que se va a englobar en base a ella y demás va a ser por su culpa, ¿vale? Quieren secuestrar a la princesa, tienen que rescatarla, luego la princesa resulta ser de un linaje. Entonces el personaje principal es la princesa, porque ella va a cargar con casi todo el peso argumental, ¿vale? Si nos ponemos a pensar en Mario... Mario no, porque la princesa Peach es como un plot device para alcanzar el objetivo, ¿vale? Bueno, con mi ejemplo creo que se entiende, ¿vale? Es importante matizar eso también, ¿vale? A veces es cierto que la mayor parte de veces el protagonista es el personaje principal, ¿vale? Pero otras veces no, ¿vale? Entonces, nada, sencillamente no os volváis locos, categorizar los personajes en base a vuestra relevancia, ¿vale? Y ya está. Voy a comentar otra última cosa antes de terminar, ¿vale? Es importante cuando hacéis secundarios también dividís en grupos los secundarios. Ya lo estoy liando aquí, pero ya me entendéis, ¿vale? El otro día estaba hablando con Wolf, ¿vale? Sobre la creación de personajes y dije, se metido los padres de Ryoga, ¿vale? Mi protagonista. Y me dice, no serán tantos personajes, pero no, ¿vale? Les voy a explicar qué pasa. Tú cuando creas un personaje secundario, ¿vale? Tienes que entender que no es lo mismo poner un personaje secundario ligado a un principal que un personaje secundario puro, ¿vale? Supongamos que esto es un personaje, es el padre del protagonista. Este es un personaje secundario, pero el padre del protagonista tú ya lo asocias al padre del protagonista. Es decir, ya no es un don nadie, es el padre del protagonista. Pero si yo meto aquí un secundario que viene de nada y es, por ejemplo, la dueña de la posada, a la dueña de la posada ya tengo que hacerle un backstory de lo que le rodea, o no hace falta, ya no lo asocias a ningún personaje, entonces es más complicado, ¿vale? Es que no mismo el padre del X personaje que la dueña de la posada, porque este ya va englobado al otro, dentro de su propio círculo. Vosotros pensad que cuando ponéis un personaje nuevo en la historia, ¿vale? A ver cómo lo explico. Vosotros cuando ponéis un personaje nuevo en la historia, ¿puedo usar un papel? ¿Puedo usar mi horario? Sí, vale. Mi copa con 7-Up. Vale, supongamos que esto es el personaje, ¿vale? Principal. Y esto es un secundario, ¿vale? Esto es muy cutre, no se ve, coño. No se ve. Vosotros pensáis que cada personaje es como un círculo, ¿vale? Y dentro de ese círculo se mueven otros personajes alrededor. Si tú introduces personajes secundarios dentro de ese círculo, llevan todos compactados en un pack, ¿vale? Los amigos de tal, los padres de tal, el hermano de tal. Y esos personajes no son don nadie. Pero en el momento que tú introduces un secundario, ¿vale? Dentro de su propio grupo, que no va ligado a ningún personaje, a ese personaje tienes que trabajarle con más materiales. ¿De dónde viene? ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? O sea, ¿de dónde viene? No. Cómo se llama, qué engloba, qué personalidad tiene. Cuando hablamos de secundarios, ¿vale? Es importante pensar cuando introduces un personaje si va a estar ligado a X o va a estar ligado a Y, o etcétera, etcétera, ¿vale? Es mucho más fácil, lo he dicho, acordarte un personaje que es el hermano de tal, el padre de cual o el primo de tu madre, ¿vale? Pero si es uno nuevo, distinto, olvídate, va a ser más complicado que te acuerdes de ellos. Por eso he dicho, yo en Utopia he puesto a estos señores, que son los amigos de Ryoga, ¿vale? Pero tú ya sabes que son los amigos de Ryoga. Ya no es, por ejemplo,
el guardia aquel de la prisión que se llama Eduardo. Yo de Eduardo no me voy a acordar porque es el dueño de la prisión, pero mejor de Subaru sí me voy a acordar porque es el amigo o el ex de Ryoga. Bla. ¿Vale? Es mucho más sencillo organizarte, ¿vale? Organizar personajes es muy importante cuando tienes un elenco tan grande, como por ejemplo obras grandes como Harry Potter y los Anillos, porque si no te vuelves loco. Llega un punto que tu cerebro colapsa y ya no sabes cuál es cuál, ¿vale? Entonces, nada, realmente eso es lo que quería matizar, ¿vale? Quería hablar de esto hace tiempo porque lo tenía pendiente, la verdad, hace un tiempo largo. Pero nada, que eso se queda aquí, chicos. Cualquier duda me ponéis en la caja de comentarios y voy a intentar resolverla. Sé que parece complicado, pero no, es bastante sencillo. Creo que es un buen ranking para organizar. Esto no es creación de personaje, esto es organizar tu historia, ¿vale? Esto es organizar ya tu elenco. Esto no es voy a crear un personaje ni te poner los datos. Esto no es así, no es poner nacionalidad, peso y demás, no. Esto es organizarlos para darle relevancia en el argumento, ¿vale? Los guionistas deberían de ver este directo. Tengo el taller, tengo el canal, una serie de taller argumental. Que quizá esta forma no es la más práctica, llevar a un guionista en el eso. Pues yo lo hago de forma distinta, totalmente permitido. Cada uno lo hace de forma distinta. Yo enseño mis trucos, por el cual yo uso para hacer mis historias, ¿vale? Nada, organizarse es muy importante para crear una historia, si no te vuelves loco. De hecho, esto es como un sketch. Nosotros los escritores, cuando hacemos una historia, hacemos sketch, y esto es el sketch. Esto es uno de los esqueletos de hacer una historia, ¿vale? Luego están los eventos, toda la mierda. En fin, gente, me voy a ir, se me cuidan, dale like, suscribiros y recordad de mirar Utopia, que me está costando mucho. Vale, hasta la próxima. Vale, mira, como me ha comentado aquí Enrique, en el caso de V3 que es Kaede, porque según Kodaka es una prota pero se muere. Bueno, Kodaka no sabe para escribir, perdón, voy a decirlo, ¿vale? Kaede es protagónica durante los 2 primeros capítulos, pero luego pasa a ser terciario, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Bueno, secundario, terciario ya, porque desaparece la historia. Llega un punto de un videojuego donde la protagonista se muere, ¿vale? Y pasa a ser secundario, entre comillas, porque se menciona, pero ese personaje ya no es el protagonista ni es el personaje principal porque se ha muerto, es decir, desaparece la trama. ¿Por qué estoy grabando ese segmento aparte? Porque hay veces donde el protagonista o el secundario puede bajar de rango, ¿vale? Muchas veces el clásico traidor, ¿vale? El clásico como Alvin de Tales of Xillia, ¿vale? Un personaje que de repente era aliado pasa a ser antagónico. Ese personaje ya no es un protagonista, es un antagonista. Es decir, esto no es fijo, esto es variable a lo largo de la historia, ¿vale? En lo que nunca va a ser es un personaje secundario, va a ser un terciario. No suele ser pasar nunca, siempre se mueven bajo este espectro que estoy señalando, ¿vale? Entonces en el caso de Kaede, como ha mencionado Enrique aquí en el chat, ¿vale? Es un personaje que al principio empezó como protagónico y luego pasa a ser secundario. Ni siquiera es un personaje principal como tal. Dentro de esa saga, ¿qué considero yo un personaje principal? Bueno, Kuma, por ejemplo, que es antagónico también, pero es relevante. O el protagonista de turno, que realmente suelen ser los mismos. Bueno, son técnicas literarias, cada historia requiere una cosa distinta y ya está. En fin, ahora sí me voy.